Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio informativo. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde y por ver la repetición a las 5:30 de la mañana, por escribirnos al correo, por estar interactuando con nosotros. Definitivamente recibimos muchos comentarios positivos sobre este espacio y estamos recibiendo todas las sugerencias para traer los temas acá. Ya hemos traído muchos temas que nos han sugerido nuestros televidentes, pues para que sepan que sí estamos pendientes de las sugerencias que nos hacen. El tema de hoy es muy importante porque se acerca la declaración de renta y siempre surgen inquietudes de cómo debo declarar la renta, quiénes estamos obligados a declarar renta. Está, por ejemplo, una pregunta que es muy usual. Si mi esposa y yo tenemos un apartamento, ese apartamento, ¿cómo se declara? Si es de los dos, por ejemplo, o ese vehículo, o tantas cosas. Entonces, vamos a hablar hoy sobre esos detalles que están relacionados con el impuesto de renta para personas naturales. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Vamos a hacer con el doctor Daniel Diosa Martínez, quien es abogado especialista en Derecho Tributario, consultor de la firma internacional RSM. Y quiero detenerme un segundito aquí porque anteriormente la firma se llamaba Ochoa y Asociados y hace algunos días ustedes dieron un paso muy importante al convertirse ya en un bufete del orden internacional. Así es, Juan Carlos. Primero que todo, saludar a nuestros televidentes. Es un gusto estar nuevamente en su caso en casa. Básicamente, Ochoa Consultores en general pasa a ser una firma internacional a partir del 29 de mayo. ¿Esto respecto a qué? Precisamente para brindar un portafolio de servicios más amplio a todos nuestros clientes y precisamente es RSM Internacional. Básicamente en los servicios de auditoría, dictámenes periciales, todo lo referente a derecho tributario, derecho comercial. Es decir, la única finalidad de esto, Juan Carlos y televidentes, es tener un portafolio más amplio, poder servir en todo momento a nuestros clientes y estamos hablando de la sexta firma a nivel mundial con más de 43.000 personas que están dispuestas a servir. Tiene más de 800 oficinas, entonces es un gusto para nosotros y estamos muy felices, precisamente, Juan Carlos. Los felicitamos, queríamos hacer esa aclaración porque hay muy pocos bufetes del orden internacional en Colombia. Yo no sé si ustedes serán los primeros en esas alianzas, pero van muy bien. En Antioquia por lo menos sí es el primero. Hay algunos en Antioquia también. Que ya están trabajando el tema. Es. Bueno. Empecemos con esta pregunta que es importante y los televidentes nos la han formulado. Los bienes que corresponden a la sociedad conyugal o patrimonial deben ser declarados por mitades por los cónyuges o compañeros permanentes. El típico caso, tengo un apartamento de mi esposa y yo, ¿cómo se declara eso? En este caso, Juan Carlos, es muy importante tener en cuenta que si bien puede que un solo bien, un único bien en este caso, esté en cabeza de dos personas, el esposo y la esposa, el cónyuge y la cónyuge, debemos tener claro que en este caso cada uno deberá declararlo por su proporción del cual corresponda. Suponga usted, si están en igual proporción, será el 50% y el 50%. Es importante tener esta claridad porque sucede con muchos extranjeros que están acostumbrados, suponga usted en Estados Unidos, que se declaran inclusive ambos. En este caso, cada quien declarará la proporción que le corresponda para efectos de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. Esto lo digo por una razón, Juan Carlos. Recordemos que en programas anteriores hemos hablado de los topes para efectos de ser declarante del impuesto de renta. Y esto se debe tener en cuenta precisamente porque usted debe verificar que esa proporción a la cual corresponde su porcentaje, digámoslo así, ese 50%, si supera ese tope, que estamos hablando de 4.500 VTs, cerca de 150 millones para el año 2018. En ese orden de ideas, usted debe tener en cuenta es el porcentaje, no la totalidad del bien, porque usted lo declarará sobre el porcentaje que corresponde a esa propiedad del inmueble. ¿Y eso de qué depende? Porque probablemente yo compro el apartamento, pues eso entra a la sociedad conyugal, pero parece, por decir algo, Juan Carlos Hurtado fue quien compró, hizo toda la negociación. No tiene nada que ver eso, sino lo que hay que pensar es que es el patrimonio. Una pista importante, inclusive una pista importante para nuestros televidentes, tal y cual como aparece en el impuesto predial, por ejemplo, que aparece el nombre del titular, en este caso, del propietario, indicándose además allí en este caso cuál es su porcentaje de participación dentro del inmueble, si corresponde al 50% o como hemos escuchado en muchos casos, en el caso de sucesiones, por ejemplo, que entran a tener aquí un papel de X cantidad de personas, hasta 6, 7 personas un solo bien, pues será de acuerdo a esa participación que tenga dentro del mismo. Perfecto, vamos con televidentes. Sebastián desde la ciudad de Pereira, gracias por estar con nosotros. Su pregunta, aporte, por favor. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Primero que todo, felicitaciones por el programa.
tan didáctico, tan importante, tan explícito para todos nosotros, pues los que estamos al tanto de todas estas situaciones. Te quiero hacer una pregunta. Primero, mi esposa tiene un auto que vale 40 millones de pesos. Ella está lo único que tiene, el único patrimonio de ella es eso, un vehículo que vale 40 millones de pesos. Sí. ¿Está ella obligada a declarar ese carro? Segundo, el sueldito mío es de 5 millones de pesos mensuales. Yo estoy obligado a declarar. ¿El qué, perdón? El salario mío. Perfecto. Los ingresos, pues yo tengo obligación de declarar. Esa pregunta son muy buenas porque nos ayudan con esto. Perfecto. De la declaración. Y precisamente, Juan Carlos, se relaciona bastante con lo que hablábamos hace un momento de los topes. Inicialmente nos habla el televidente de la esposa y la propiedad que tiene sobre un vehículo. Primer mito que se tiene, todos creemos que se debe declarar el vehículo, en este caso precisamente un bien mueble, por lo que nos aparece en Fasecolda, el valor asegurado de Fasecolda, y eso es completamente falso. La gente dice, venga, verifique por favor en qué está, cuál es el valor en Fasecolda para que lo declaremos. Eso es falso, completamente falso. Usted debe declararlo de acuerdo al costo de adquisición. Suponga usted, lo compró en el 2012, le costó 70 millones, hombre, que hoy en día vale 40, pero es el costo de adquisición, en este orden día serían los 70 millones. Así haya perdido valor. Así haya perdido valor. ¿Qué sucede y cuál es la invitación para nuestro televidente en este caso? ¿Cuál fue el costo de adquisición de ese vehículo? Y a partir de allí usted tiene que determinar cuál es el tope. En este caso estamos hablando del patrimonio efectivamente que se tenga. En materia del patrimonio, la norma dice precisamente a partir de la reforma del 2016 que en el patrimonio estamos hablando de 4.500 VTs, es decir, cerca de 150 millones de pesos para este año. Por lo que tenemos que tener en cuenta es, si este tope no lo cubre, entre todos sus bienes, no es solamente el carro, sino si tienen un inmueble, por ejemplo, otro vehículo, una motocicleta, entre otros, tiene que ser superior la suma de estos a 150. En ese orden de ideas, no sería declarante. 2, hacía la pregunta respecto a su salario. Sí. También debe tenerse en cuenta algo. Usted debe tener en cuenta allí no solo el salario mensual, sino las primas, las vacaciones, todo lo entre que constituye otros. Salario. Efectivamente, con esos 5 millones está superando el tope. Recuerde que para efecto de los ingresos estamos hablando de cerca de 45, 46 millones de pesos aproximadamente que establece la norma para ser declarante del impuesto de renta. En este caso, efectivamente tendría el deber de declarar. Recuerde que declarar no significa pagar, pero es importante que cumpla con este deber para no estar sujeto a sanciones. Una respuesta rápida para entrar con Pilar desde Laureles. Es que usted decía que si el vehículo lo compré en 70 millones y después pierde valor, como obviamente después que sale del concesionario pierde. Así es. Pero como uno la declaración que hace es por el del año inmediatamente anterior, y si el carro lo compró hace 3 años va a seguir uno declarando sobre los mismos 70 millones. Exactamente, así es por el costo de adquisición. Precisamente el mito que les comentaba hace un momento es que la gente considera o cree que debe hacerlo de acuerdo al valor en Fasecolda, y la norma no lo dice en ningún momento. Precisamente el estatuto tributario, y los invito para que lo revisen, es el costo de adquisición del vehículo. En ese orden de ideas, por más tiempo que haya pasado, usted debe declararlo de conformidad con ese costo de adquisición, lo que le costó el vehículo. Pero entonces ya para entrar con Pilar, porque es que uno queda con esto, con muchas inquietudes, y es, entonces para el tema de los inmuebles, sí sería muy benéfico porque el inmueble, en vez de perder valor, aumenta valor. Entonces yo podría aplicar lo mismo, decir, entonces yo declaro en lo que compré, así el inmueble me cueste dentro de unos años el doble o el triple. Con los inmuebles, Juan Carlos, tenemos un tratamiento diferencial, y es que podemos declararlo por 3 valores. Si quieren, hablamos con Pilar y conversamos. Hagamos eso. Pilar, desde Laureles, gracias por esperarnos. Buenas noches. ¿Y cuál es su inquietud? Buenas noches. Serías tan amable. Yo hace 2 años debí declarar renta porque a mi cuenta de ahorros ingresó un valor por la venta de un inmueble. Correcto. Asimismo, pues se compró otro inmueble, entonces ese dinero salió de la cuenta. Mi pregunta es, si al año siguiente yo ya no cumplo con ningún criterio para declarar renta, ¿tengo que seguir declarando? ¿O cómo es eso? Muchísimas gracias. Gracias a Pilar por esa pregunta. Perfecto, Pilar. En este caso debemos verificar varias cosas. La primera de ellas es que efectivamente para ese año, si no se declaró, posiblemente en este caso tendrá que estar sujeta primero a la presentación efectiva y tendrá que calcular una sanción que corresponda, en este caso por extemporaneidad en la presentación de la declaración. Punto número 1. Resulta que Pilar pregunta, mire, ¿qué sucede, Daniel, si el año siguiente, eso fue particularmente por la venta de un inmueble, entró efectivamente el dinero en mi cuenta, pero resulta que el año siguiente yo no cumplí con ninguno de los topes?
precisamente esto se hace por año gravable, es decir, por cada uno de los años. Si usted en el año inmediatamente anterior no superó ninguno de los topes, esto es, por ingresos, por consumos con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, por su patrimonio, bienes que tenga, bienes muebles o inmuebles, o transferencias, consignaciones, depósitos bancarios, no lo supera, efectivamente usted no será declarante siempre y cuando no supere alguno de estos topes. No importa que haya sido declarante anteriormente, esto no es una obligación perpetua ni que se mantenga en el tiempo, sino que si la cumple o si cumple alguno de los requisitos estará obligado por cada año. O sea que para Pilar el problema no es que tenga que declarar cada año después si no tiene los criterios, pero como ya tiene una declaración pendiente, además con sanción, ese dato, según el doctor Daniel, sí lo debe corregir. Vamos con Olga desde la ciudad de Pasto. Muy buenas noches. Noches. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, su inquietud, por favor. A ver, mi pregunta es, si a uno le hacen una devolución por pensión, ¿uno tiene que declarar ese dinero? ¿Una devolución por qué? ¿Me repite, por favor, la pregunta? Si uno tiene una devolución por pensión. ¿Por pensión? ¿Debe declararlo? Ah, ya. O sea que si recibió la indemnización sustitutiva o la devolución de aportes en caso de no pensionarse. Si eso se declara. Bueno. Muchas gracias, televidente. De hecho, esa pregunta la tenemos aquí porque sobre cuando hay indemnizaciones, cuando se reciben ciertos recursos. Dos temas a tener en cuenta. Primero hablemos de los pensionados y luego de las indemnizaciones en particular. La primera de ellas, respecto a los pensionados, recordemos que el Estatuto Tributario plantea una renta exenta. Básicamente, ¿en qué consiste? De que todo el ingreso que se recibe no estará gravado con el impuesto sobre la renta. Actualmente los pensionados, y lo hablamos en programas anteriores, tienen una renta exenta bastante alta, que es de 1.000 VTs. Para este año estamos hablando de 33 millones de pesos. Recuerden que esos 33 millones de pesos son mensuales, es decir, que usted tenga una pensión de 33 millones mensual, estarán hasta ese tope exentos del pago de impuestos. En ese orden de ideas, y lo que pregunta nuestra televidente desde Pasto, es que si estaría sujeto al pago, digámoslo así, por los ingresos percibidos por las pensiones, que no están gravados por esta renta. Pero está otro escenario, creo haberle entendido, si ella no está pensionada, sino que recibió o la indemnización sustitutiva o la devolución de aportes de fondo privado. En el caso de las indemnizaciones, el estatuto es claro en mencionar lo siguiente, y es que si es por concepto de daño emergente como tal, no está gravado. Si es lucro cesante, efectivamente estaría gravado. En este orden de ideas, ¿qué sucede con ese retroactivo de esa indemnización que se reciba? Hay una consideración que tiene en cuenta en este caso, inclusive las Cortes lo han considerado de esta manera, y es que precisamente durante la vida de la persona que elaboró se pagaron una serie de prestaciones, una serie de aportes parafiscales, y por lo tanto no sería justo, en virtud del principio de justicia en materia tributaria o equidad en materia tributaria, que se volviera a realizar el pago sobre dicho valor, porque precisamente atendiendo a la naturaleza de ese aporte parafiscal, en este caso de ese ingreso, ya hubo un pago de un aporte o impuesto parafiscal. Sería una contradicción. ¿En qué sentido? O sea, que la persona que ya pues, pagó una parafiscalidad y le van a cobrar otra... O sea, declarar sobre algo que ya... Durante el tiempo que la persona trabajó y efectivamente cotizó al sistema, sobre ese valor muy seguramente pagó aportes al sistema de la seguridad social, lo que correspondía a salud, a pensión y los demás subsistemas. Muy seguramente, si era declarante, tuvo que pagar impuesto de renta. Como dice Juan Carlos, no sería entonces, digámoslo así, justo que ya lo que había pagado durante ese tiempo, ahora se lo están reconociendo a través de esa pensión sustitutiva, por ejemplo, y vuelva a pagar sobre lo mismo. Claro. Pues no sería muy contradictorio en este caso. Un buen dato. Jorge, desde el estadio, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por esta oportunidad. Tengo una inquietud, a ver si de pronto me pueden dar una asesoría al respecto. En el 2015 entró en mi declaración de renta un valor de 220 millones de pesos, todo esto debido a cesantías e indemnización. Correcto. Me cobraron la DIAN 20 millones de pesos de impuestos. Si esa plata fue debido a una liquidación respecto a la parte laboral por terminación de contrato, ¿sí? ¿Es válido pagar ese valor de 20 millones de pesos sabiendo que fueron ingresos a la cuenta de ahorros por cesantías e indemnización? Una muy buena pregunta. Otra situación muy similar a la habitante de Pasto. La del televidente anterior. Sí. ¿Qué sucede en este caso? Muy seguramente dirá el televidente, mire, lo que sucede es que es un valor de un impuesto bastante alto. Aquí va a determinar de varias formas o tiene que ver con varios asuntos. El primero de ellos, ¿cuál fue el valor o el monto reconocido?
porque efectivamente las indemnizaciones por despido en este caso están grabadas igualmente con el impuesto de renta, y más allá del impuesto de renta estamos hablando de unas retenciones. Precisamente hay un procedimiento aplicable, una retención en la fuente aplicable a cada uno de estos eventos. ¿Qué habría que determinar? Efectivamente, ¿cuáles fueron esos conceptos? Porque él me habla, por ejemplo, en este caso de pago de unas cesantías, hay que ver efectivamente hasta qué monto podría tener derecho a que no le retengan la totalidad, pero sería en este caso ya más particular para revisarlo, verificarlo, Sí, porque va a depender de muchos asuntos, y precisamente esto determinado de qué, de la retención que le aplicaron en su momento, porque precisamente recuerden algo, la retención en la fuente, en este caso que se practica en ese momento, sirve como mecanismo de pago anticipado del impuesto, y en este caso si ¿Un saldo a favor? No lo digamos saldo a favor porque usted lo puede compensar. Suponga usted, al televidente le retienen 5 millones de esa totalidad. Sí, señor. ¿Qué va a suceder? Si le toca pagar 20 millones, ya le hicieron una retención de 5. En este caso pagaría tan solo 15, por ejemplo. Es correcto. Habría que mirar exactamente cuál es el caso en particular, cuál fue la retención a cargo, si se practicó o no, y a partir de allí determinar si es o no justo en este caso el pago de ese impuesto, porque habría que determinarlo desde allí. Uno aquí sin conocer del tema tributario se le antoja a uno pensar que si le dan 220 y le quitan 20, entonces ¿cómo hace uno? Mejor que me den la plata, no me la consignen entonces. O sea, es que ese es el problema y por eso a veces surge la evasión y surgen tantas cosas que no estamos invitando a eso, pero son circunstancias que como el televidente sienten cierta indignación. Alexandra, desde la ciudad de Bogotá, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Felicitaciones por su programa. Muchas gracias. Único en toda la televisión. Hágame un favor. Yo compré bueno, adquirí un CDT, pero es con mi sueldo, ¿sí? Yo tengo que declarar eso si se pasa el tope. ¿Un qué, perdón? Un CDT en el banco. ¿Usted tiene un CDT? En el banco. Exacto. ¿Que se pero debe salió declarar? de mi sueldo, del sueldo que a mí me consignan, ¿sí? Correcto, el CDT, doctor. El CDT igualmente debe cumplir, sí, en el CDT en este caso igualmente usted debe cumplir con el deber de declarar siempre y cuando, ¿qué suceda allí? Debe verificar inicialmente que efectivamente se cumplan con cada uno de los topes. Si usted únicamente tiene el CDT y no tiene ningún otro tipo de ingreso o no hace ningún tipo de transferencia, consignación bancaria, no tiene en su patrimonio, digámoslo así, bienes que superen los topes y únicamente tiene ese CDT y ese CDT no cumple con el tope, no estará obligado a declarar. Vamos a una muy corta pausa, están todos muy pendientes de este tema de la declaración, es que hay que estar muy juiciosos, porque quien no conoce cómo hacer las cosas, después pues padece todas las sanciones habidas y por haber. Ya regresamos, vamos a una pausa.
Bueno, hoy estamos hablando sobre los aspectos que hay que tener en cuenta para la declaración de renta de personas naturales, esos tips que son tan importantes. Vamos a recordarlos en este momento para que sepamos qué hacer. Los inmuebles vendidos de los cuales se ha sido propietario por menos de 2 años pagan el impuesto de renta a la tarifa general sobre la utilidad que se genere. Los gananciales producto de la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial no pagan impuesto de renta ni de ganancia ocasional. Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad declaran los bienes inmuebles por su costo de adquisición, lo explicó el doctor Daniel Diosa, y el autoavalúo o el avalúo catastral. En todo caso, el valor no podrá ser inferior al establecido en el avalúo catastral. Los vehículos se declaran por su costo de adquisición, lo explicó el doctor Daniel, y no por el valor establecido para el pago de impuesto de vehículos o por otras entidades, como hablábamos del tema de Fasecolda. Si se vendió un inmueble del que se ha sido propietario por más de 2 años, el impuesto sobre la utilidad en la venta se paga por ganancia ocasional con tarifa del 10%. Y finalmente, los bienes de cada cónyuge, compañero o compañera permanente se declaran por separado, así hagan parte de la sociedad conyugal o patrimonial. Ahí están unos detalles importantes. Luz desde Belén, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Para una preguntita, el año pasado mi mamá me vendió el 50% de su vivienda y ella quedó con usufructo. A mí no me llega impuesto predial sobre ese inmueble. Yo quiero saber si debo declarar esto en la renta. Ese 50%. Gracias a nuestra televidente, doctor Daniel Diosa. Primero que todo, nos establece nuestra televidente que respecto al impuesto predial no hay una obligación. Ya habría que verificarlo bien porque precisamente la norma establece que toda aquella persona que tenga un beneficio del bien, sea este, por ejemplo, propietario o poseedor inclusive. ¿Qué sucede respecto al impuesto de renta? Así usted tenga el usufructo, la norma establece que tanto usufructuario como en este caso el nudo propietario, es decir, quien quedó con la tenencia efectiva del inmueble y aquel que goza de los frutos de este, ambos tienen que declararlo en las proporciones, lo establece precisamente la ley 1607 del 2012. En ese orden de ideas sí debe declararlo usted, tanto usted como su mamá, para efectos de la declaración del impuesto sobre la renta. ¿O será que le falta algún perfeccionamiento en el negocio para que no esté llegando de pronto que el impuesto predial y...? Porque según se entendió de la pregunta que establecía precisamente la televidente, no le llegaba el impuesto predial, habría que verificarlo bien porque si tiene algún provecho efectivo, habría que revisar efectivamente qué sucede allí, pero inicialmente al nudo propietario es quien le llega o al poseedor inclusive, aquel que tenga un provecho sobre el bien. Estoy muy taquillero hoy. Lucía, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias para felicitarlos por el programa que es muy interesante y nos ayuda demasiado. Muchísimas gracias. La pregunta mía es la siguiente. Yo soy pensionada. En este momento yo tengo una casa y tengo un carro. Entonces yo ya le entendí al doctor que el carro va por el valor que se compró, más no por el avalúo del carro, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, la casa no le entendí muy bien si es por el avalúo catastral o por el avalúo comercial. Ya lo vamos a explicar, ese detalle nos había quedado pendiente. Gracias a nuestra televidente, doctor Daniel. Habíamos quedado precisamente pendiente con la primera llamada y han pasado varias y es que está llamando mucha gente. Entonces, para tener en cuenta a doña Lucía, en el caso de los bienes inmuebles hay un tratamiento específico, diferente en este caso inclusive al de los vehículos. ¿Cuál es la posibilidad de que las personas naturales declaren los bienes inmuebles? Primera opción, por el costo de adquisición, es decir, lo que efectivamente usted pagó por el bien al momento de adquirirlo, primero. Segundo, el avalúo catastral, lo que le llega comúnmente a usted de impuesto predial, allí le establece el avalúo catastral del inmueble y sobre ese valor puede también pagarlo. O finalmente sobre el autoavalúo. ¿En qué consiste precisamente el autoavalúo, Juan, en este caso de nuestra televidente Lucía? Básicamente en que el contribuyente directamente puede solicitar un autoavalúo del bien, pero ojo, este autoavalúo no puede ser inferior al valor o al costo mejor predial como tal, es decir, al impuesto catastral, al valor catastral del bien. En ese orden de ideas ese será el piso como tal. 3 posibilidades entonces a saber: sí. Autoavalúo, avalúo catastral y costo de adquisición. ¿El piso cuál es? Precisamente el avalúo catastral, para que lo tengan en cuenta. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que se vaya sin que nos diga lo siguiente. Si estoy pagando ese inmueble, ¿qué pasa? Eso hay un avalúo, pero si lo estoy pagando, no lo he pagado.
por cuotas, lo mismo que el vehículo. ¿Ahí qué debo tener en cuenta en la declaración? Hay que tener en cuenta algo, y es que precisamente en la parte inicial de la declaración usted debe colocar lo referente a su patrimonio, tanto el patrimonio inicial como las deudas que se tengan. Allí usted deberá diligenciar entonces el valor de la deuda que tenga actualmente para efectos de que sea compensado con el patrimonio líquido. Mejor dicho, doctor Daniel, usted tiene que volver a explicarnos todos los detalles. El tip del vehículo, excelente, el del inmueble también. Hay que estar muy pendientes porque se acerca las fechas para declarar renta y no nos podemos obviar esas situaciones porque toda la información se cruza. Doctor Daniel Diosa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, es un gusto siempre estar acá. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. No se vayan porque a las 7 de la noche es la emisión estelar de Teleantioquia Noticias. Quienes nos ven en la repetición a las 6 de la mañana, consejo de redacción, porque Teleantioquia te ve en grande.